Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Alex y esto es Miradas desde Eurasia. Hoy os traigo un tema del que nadie ha hablado y la verdad es que a mí me sorprende la poca repercusión que está teniendo este asunto porque la gente realmente no es consciente de la importancia de esta noticia que salió hace no tanto tiempo. Estoy hablando de que a finales de octubre el Tribunal del Distrito de Sviatosin de Kiev emitió el veredicto de un juicio que llevaba celebrándose bastante tiempo para determinar quiénes fueron los autores de la masacre que se produjo el 20 de febrero de 2014, cuando en el contexto de las protestas del Euromaidán en Ucrania murieron al menos 21 manifestantes y 4 policías disparados por francotiradores. La conclusión final de este juicio es que los francotiradores actuaron desde posiciones que habían tomado las fuerzas de la oposición. Y el tribunal también ha dictaminado que no existe ninguna evidencia de que Yanukovych diese ninguna orden de disparar a los manifestantes. Creo que antes de entrar un poco más en detalle, ¿no?, y explicar qué significa y qué repercusión tiene este veredicto, conviene desarrollar un poco qué fue realmente lo que pasó ese 20 de febrero de 2014, ¿no? Como digo, aquí tenemos que situarnos un poco en contexto para entender qué es de lo que vamos a hablar. El 21 de noviembre de 2013 comienza el Euromaidán. Una serie de protestas de carácter nacionalista ucraniano y europeísta, en las que también habría que destacar la participación de numerosos grupos neonazis que actuarán como fuerza de choque, y esta serie de protestas desembocarán en un golpe de Estado en el que será derrocado el entonces presidente Víktor Yanukovych. El presidente prorruso Víktor Yanukovych, legítimo y elegido democráticamente. En este vídeo no pretendo tratar todo lo que fueron los sucesos del Euromaidán, porque eso llevaría bastante tiempo y no es el objetivo de este vídeo, así que vamos realmente a lo que nos interesa, ¿no? Vamos a los sucesos de mediados finales de febrero que acabaron desembocando en esta masacre y en el derrocamiento de Víktor Yanukovych. Las protestas se extenderán durante meses, pero en febrero de 2014 los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes del Maidán alcanzarán otro nivel. El 18 de febrero, los Berkut, la policía antidisturbios ucraniana, lanzará una operación para desalojar a los manifestantes de los edificios que ocupaban y de la plaza del Maidán de una vez por todas. Las jornadas del 18 y 19 de febrero serán muy intensas y se enfrentarán los manifestantes y las fuerzas de seguridad en una batalla verdaderamente campal. Se utilizarán armas de fuego por ambos bandos, además. Aquí habría que recordar que la oposición entonces, o sea, los manifestantes del Maidán, se habían hecho con armas de fuego porque habían saqueado almacenes de armas y cuarteles en las regiones occidentales de Ucrania, que era de donde procedían la gran mayoría de estos manifestantes que protestaban contra Yanukovych. Y aquí hay que decir que ya en estos enfrentamientos, antes del 20 de febrero, especialmente en las jornadas del 18 y el 19 de febrero, se producirán no pocas muertes, tanto en las filas de los manifestantes como en las filas de las fuerzas de seguridad. Pero al final, estas muertes que se produjeron estos días fueron muertes que fueron resultado de un enfrentamiento directo entre ambas partes. Y no fueron el resultado, y no se debieron a que hubiese francotiradores o un tercer actor que disparase contra los manifestantes que protestaban de manera completamente indiscriminada. Parecía que esta operación que había lanzado el gobierno iba a tener éxito y las fuerzas de seguridad ucranianas leales a Yanukovych iban a desalojar completamente el Maidán. Pero el 20 de febrero se produce una masacre en la que unos francotiradores desconocidos dispararán contra la gran masa de manifestantes que había entonces en el Maidán y también contra policías, y provocarán la muerte de al menos 21 manifestantes y 4 policías.
Tanto la oposición nacionalista y europeísta ucraniana como Occidente acusarán a Yanukovych de ser un dictador que disparaba contra su propio pueblo. Y entonces Yanukovych, que hasta ese momento parecía que iba ganando, ¿no?, pasó a encontrarse en una situación de completa debilidad, porque todo el mundo se le echó encima. Claro, en ese momento pues todo el mundo creyó esa versión, que habían sido las fuerzas de Yanukovych las que habían disparado a los manifestantes. Entonces, pues el desprestigio que tuvo en ese momento entre el pueblo ucraniano fue bastante grande. Occidente ya empezó a ponerse más serio. Y sobre todo, habría que destacar que muchos de los oligarcas que hasta entonces le habían aupado y muchos miembros de su grupo parlamentario comenzaron a darle la espalda y a cambiarse de chaqueta. Y a partir de este momento es cuando digo que Yanukovych pasará a encontrarse en una posición de completa debilidad. Se quedará prácticamente solo. Y el 21 de febrero Yanukovych se ve forzado a alcanzar un acuerdo con la oposición en la que Yanukovych accede a prácticamente todas sus demandas. Entre otras cosas, una de las cosas que hará Yanukovych será retirar las fuerzas de seguridad de toda esa zona donde estaban los manifestantes. Pero, incluso a pesar de que Yanukovych hubiese aceptado todas las demandas de la oposición, esto no era suficiente para los elementos más radicales del Maidán, que, aprovechando esta posición de debilidad de Yanukovych, se pasará los acuerdos por el forro y comenzará a asaltar los edificios públicos gubernamentales que había en Kiev en ese momento. Yanukovych, temiendo por su vida, acabará por huir del país. Y aquí es cuando se consumió el derrocamiento de Yanukovych y se instauró el régimen del Maidán, que perdura hasta el día de hoy. Como podemos observar, la masacre del día 20 de febrero fue un punto de inflexión en las protestas del Euromaidán, pues tras esta masacre, en la que se culpó a Yanukovych, Yanukovych quedó completamente deslegitimado ante los ojos de su pueblo y de la comunidad internacional. Y era cuestión de días que la oposición se hiciese con el poder. Y claro, bueno, cuando se produjo esta masacre, pues todo el mundo, como bien he dicho antes, culpó a las fuerzas de Yanukovych. Incluso hubo algunos que se atrevieron a culpar directamente a fuerzas rusas que no se sabe cómo habían llegado hasta ahí. Sin embargo, con el tiempo fueron apareciendo investigaciones independientes que desmontaban la versión oficial de los hechos y demostraban que las cosas no sucedieron exactamente como nos las presentaron. Entre estas investigaciones independientes habría que destacar la realizada por Iván Katchanovsky, que es profesor de la Universidad de Ottawa. Él es de origen ucraniano, de hecho, además de la parte occidental de Ucrania, de la parte proeuropea, ¿no?, por si a alguien le da por acusar a Katchanovsky de no sé qué cosas, y especializado pues sobre todo en historia y en política de Ucrania. Katchanovsky ha realizado una investigación bastante exhaustiva y ha demostrado, mediante un arduo trabajo, que los francotiradores que dispararon a los manifestantes lo hicieron desde posiciones que previamente habían tomado los manifestantes opositores a Yanukovych. Lo hicieron desde edificios controlados por la oposición. ¿Y cuál es la noticia entonces? Pues que ahora no es que simplemente un investigador de una universidad por su cuenta haya desmontado la versión oficial que se nos vendió en 2014 cuando sucedió todo, sino que ahora son los propios tribunales ucranianos los que han confirmado que los francotiradores actuaron desde las posiciones de la oposición. Y el tribunal en cuestión ha dicho eso mismo que he comentado antes, que no hubo ninguna orden de disparar a los manifestantes. Y aunque ni el tribunal ucraniano ni Katchanovsky lo digan abiertamente, en ambos casos se deja caer que esta masacre fue un atentado de falsa bandera que organizó la propia oposición nacionalista y europeísta ucraniana con el fin de culpar a Yanukovych de esta masacre y así tener una excusa para acabar con él. A mí, como he dicho antes, la verdad es que me sorprende bastante que esta noticia haya pasado completamente inadvertida y no haya tenido la repercusión que realmente se merece. Pues el hecho de que los propios tribunales ucranianos reconozcan que los francotiradores actuaron desde posiciones de oposición,
derriba el principal mito sobre el cual se legitima el Euromaidán. El mito de que el dictador Yanukovych ordenó disparar contra su propio pueblo. Y lo vuelvo a reiterar, aquí ha sido la propia justicia ucraniana quien, en medio de una guerra en la que el régimen del Maidán se juega su propia existencia, quien ha derribado el principal mito sobre el cual se fundó el régimen surgido en febrero de 2014. Aunque quizás es precisamente por eso por lo que ningún medio de comunicación se haya hecho eco de esta noticia, cuando lo suyo sería que ocupase portadas por lo menos de la sección internacional de los periódicos. En fin, poco más se puede decir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a me gusta y a suscribiros, que no cuesta nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, gente, nos vemos.